de oración, vamos a escuchar una canción, ¿de acuerdo? No sé si puedo compartir, sí puedo compartir. Eso está acá. Entonces lo escuchamos y luego lo vamos comentando, ¿de acuerdo? A ver qué es lo que el Espíritu Santo hace resonar en nuestros corazones con esta canción. Muy bien, entonces escúchenla. Si hay una frase que les llega, que les motiva un poquito, luego la comentamos, ¿de acuerdo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juntos para soñar nuevas inmensidades, juntos para marcar ritmos de nuevo amor. Juntos miramos la vida, juntos el amanecer. Juntos formamos la espiga del día nuevo que va a nacer. Juntos para soñar nuevas inmensidades. Juntos para marcar ritmos de nuevo amor. Juntos seremos capaces, juntos la vida es mejor. Juntos hacemos posible que el mundo cambie y que haya amor. Juntos para soñar nuevas inmensidades. Juntos para marcar ritmos de nuevo amor. Juntos vencemos el miedo, juntos el odio también. Juntos miramos al cielo pidiendo apoyo, pidiendo fe. Juntos para soñar nuevas inmensidades. Juntos para marcar ritmos de nuevo amor. Listo, genial. Conversemos un poquito ya de esta canción. Eso, conversemos un poquito a ver si a alguien les llamó la atención alguna frase, algo que les haya dicho el Espíritu Santo a través de este juntos, ¿no? Que eso es la iglesia, ¿no? Eso es los jóvenes, eso es a la final el ser humano, ¿no? De lo que cada uno somos, estar juntos. Pero no solo estar juntos, sino ser juntos, ¿no? Entonces, si a alguien le llamó la atención algo, tranquilamente puede comentarlo. Y si no, pues ya vamos sacándoles por ahí de una en una. Vamos preguntando. A ver, dice Erlinda Ruiz. A ver si están por ahí pendientes. Erlinda, ¿estás? Sí, buenas noches. Hola. Preguntaba sobre el que nos había llamado la atención del video, ¿verdad? Sí, del video. Bueno, a mí me llama la atención el que dice que debemos de estar juntos, ¿verdad? Y es como la frase que más se repite
Y es que sí, justamente así debe ser hoy en día, que bueno, más con esta situación de la pandemia que estamos viviendo, pues deberíamos de estar todos unidos como hermanos, como iglesia, y pues no hacerse, porque se da el caso de que cuando, por ejemplo, nos enteramos de que alguien dio positivo a esta enfermedad, ¿verdad? Se le hace de menos, eh, o a veces ni nos interesamos por saber cómo está la persona o si siguió mejor o cosas así. Entonces, me llama mucho la atención porque realmente nos llama a el estar juntos, a el hacer conciencia, ¿verdad? De no dejar solos a los demás y tratar siempre de ayudarles y guiarles para que no pierdan y no desmayezcan en su fe. Genial, genial. Gracias, Perlinda. Eh, sí, ¿no? Lo que decíamos hace ratito, este estar juntos, ¿no? Es, es precisamente el corazón de Cristo y por eso el corazón de la iglesia. Y también por eso ha de ser siempre el corazón de cada uno de nosotros, como jóvenes, como parte de una comunidad, como parte de una comunidad parroquial o como parte de una comunidad de juvenil, ¿no? Que vamos caminando. Bien, entonces hoy vamos a hablar un poquito de la evangelización y de la inculturación. Estas dos palabritas quizá un poco desconocidas, sobre todo inculturación. Eh, entonces hoy vamos a tratar de darles un sentido, ¿no? De ir viendo más o menos en qué consiste, cuál sería lo más viable para podernos acercar y poder trabajar con los jóvenes. Eh, siempre estamos hablando constantemente no solo de culturas, por ejemplo, la cultura afro, la cultura indígena, sino que también estamos hablando de culturas juveniles, que se escucha muy poco, ¿no? Pero que hay que sacarlas, ¿no? Hay que saberlas expresar y hay que saberlas decir también. Entonces, hoy nos vamos a centrar un poquito en esto, la evangelización, la inculturación, sobre todo en esto de las culturas juveniles. La evangelización de las culturas y la inculturación del evangelio, ¿no? Bueno, la fe siempre viene, hay que decirlo y hay que reconocerlo, que la fe siempre viene con un fondo cultural, con un fondo cultural, expresada en códigos de esta cultura a través de un modo de ser, de un modo de expresarse, de un modo de comunicarse, Ajá. también a través de un modo de relacionarse, Ujú, sí. de Mañana nos vas a decir. lo que cada uno es, ¿no? Tratemos de apagar los micrófonos, ¿ya? Para que no haya interferencia, por favor. Bien, decíamos esto, ¿no? Que la fe viene siempre marcada en un formato cultural. Por eso la concepción de la evangelización como convertir no es compatible con la inculturación del evangelio. Muchas veces podemos caer en la sutil, es muy sutil esta tentación de pensar que evangelizar es convencer a los demás jóvenes o convencer a las demás personas de que esta opción que yo la he tomado es la correcta. Entonces, yo me acerco con la actitud de convencer, ¿no? Y muchas veces pasa esto, incluso en el lenguaje más, como les decía, muy sutil, que decimos, vamos a captar jóvenes. Pero como comunidad juvenil los organizamos y tal día, el domingo, después de la Eucaristía central, vamos a captar jóvenes. Y pensamos esto, ¿no? Que con tener más jóvenes es porque yo he logrado convencerle de esta verdad o de esta opción que yo he tomado, que en este caso sería el cristianismo, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir que evangelizar, que es la palabra, digamos, la palabra central del cristianismo, no tiene nada que ver con convertir, con convencer, ¿no? Por eso decíamos, no es compatible con la inculturación del Evangelio y sus valores en las culturas, en las instrucciones y en las personas.
Entonces, tendríamos que tener en claro primero esto, ¿no? Evangelizar no es convencer, no es esto, ¿no? Convencerle de las cosas que yo sé, decirle, mira, es que en mi grupo juvenil hacemos tales cosas, visitamos a los enfermos, estudiamos la palabra de Dios y tantas cosas, ¿no? No es esto no es le voy a convencer, sino que más bien sería esto una transmisión de una experiencia, ¿no? El que ellos puedan también experimentar a este Dios cercano, que quizá no sea la misma experiencia que nosotros hemos tenido, que ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Y miren, en el documento de Santo Domingo se nos habla de una evangelización inculturada, es decir, de una evangelización o de una vivencia del Evangelio que vaya acorde con las culturas en las que vivimos y con las culturas de las que nosotros somos parte. Una vivencia del Evangelio que se refleje y que enaltezca, digamos de alguna manera, las culturas de las que nosotros somos parte, la cultura de la que nosotros somos parte. La evangelización no tiene en ningún momento nada que ver, y sería el peor error de lo que decíamos hace ratito, de poner a un lado, ¿no? De decir, es que aquí ya somos cristianos, y entonces dejamos de lado nuestra cultura, ¿no? Porque al final la cultura es la identidad de cada uno. La cultura es lo que me hace pertenecer a este pueblo o a este otro pueblo, a esta sociedad o a esta otra sociedad, con este modo determinado de pensar, con este modo determinado de expresarme, de comportarme y de relacionarme con las personas, con las cosas, con el cosmos. Más bien el cristianismo no quiere dañar esto, no quiere quitar esto, ¿no? Sino exaltar. Llevar, digamos, a plenitud estos valores primordiales que se van dando ya en cada una de las culturas. Lo que decíamos, puede ser cualquier tipo de cultura, ¿no? Ya depende de cada uno de nosotros cómo nos identifiquemos, en qué cultura tenemos que trabajar, tenemos que convivir, y lo hacemos a diario, ¿no es cierto? Decía el Papa Francisco que la figura de la evangelización es una figura del poliedro, donde se guardan y se respetan las diferencias. Aún los que están en error tienen algo que aportar. Miren, muchas veces perdemos, perdemos credibilidad y perdemos esta capacidad de expresar nuestra experiencia de Dios cuando intentamos convencer a los demás, cuando intentamos captarlos. Pero el Papa nos llama a no hacer esto, ¿no? A intentar evitar este convencer al otro, sino sobre todo, dice, a valorar cada una de las verdades, cada una de las cosas buenas que puede tener cada persona, cada cultura, cada familia, ¿no? Dice, aún los que están en el error tienen algo que aportar. Por eso habla de la iglesia con el rostro multiforme. Miren, ser cristiano no es pensar toditos igual. Ser cristiano no es vestirse toditos igual. No es como ayer un grupo de los mormones que se les dice, no sé si sea realmente así el nombre, pero ellos, por ejemplo, los misioneros de los mormones, tienen una manera de vestirse todos. Un pantalón negro de tela a los hombres y una camisa blanca con su corbata negra. Y se los diferencia por este modo de vestirse, ¿no? En cambio, los cristianos no tenemos una determinada manera de vestirnos, de ser, digamos, de actuar, ¿no? Sino que la iglesia, el cristianismo, es con un rostro multiforme. Cada uno de la realidad en la que estamos, como jóvenes, cada uno de las familias a las que pertenecemos, a la cultura a la que pertenecemos, eh, a las heridas que hemos tenido en el pasado, a las luchas que vamos venciendo todos los días, vamos representando y vamos mostrando este rostro de Cristo a los demás.
Y vamos también captando el rostro de Cristo, reconociendo, no captando, perdón, reconociendo el rostro de Cristo a través de miles y miles, multiformes, lo que dirá, rostros de los demás hermanos. Miren, el cristianismo se trata de una armonía que no es homogeneizante, que manifiesta las diferencias, es una armonía, una unidad que no anula las diferencias de cada uno, que no anula las identidades de cada uno. Y esto es genial, miren. Estar en la iglesia, pertenecer a este cuerpo de Cristo, no anula nuestra identidad, no anula mi propia personalidad, no anula tus ilusiones, tus gustos, tus sueños, no anula tus, tus heridas, ¿no? Al contrario, las enaltece y las reconoce. Entonces, cada uno y cada cual tiene algo que aportar, que no puede perderse. Esto también genial, ¿no? A veces corremos siempre el riesgo, como jóvenes, estamos constantemente buscando el protagonismo, y es genial protagonizar. Estamos buscando el protagonismo y nos olvidamos de reconocer este rostro multiforme de la iglesia en cada uno de los demás chicos. A veces totalizamos nuestra única experiencia o totalizamos y tachamos de equivocado o de error alguna opinión o algún aporte que nos puedan hacer los chicos que recién van conociendo o caminando con nosotros, algún chico que solo nos mira de lejos y hace un comentario. Entonces, como que automáticamente, perdón, nos ponemos a la defensiva, ¿no? Decir, ah, no, es que el grupo juvenil es esto. Y como que rechazamos a veces estos aportes, ¿no? Entonces, cada uno y cada cual tiene algo que aportar, que no puede perderse, no puede perderse. Miren, estar en una comunidad juvenil es la riqueza más grande, porque cada uno tiene algo que aportar, porque cada uno, no se olviden, cada uno somos una experiencia de Dios. Y esa experiencia va a ser irrepetible, por más que sea mi hermano gemelo, hayamos compartido todo, seamos, no sé, hayamos vivido todo el tiempo juntos, la experiencia de Dios va a ser única, va a ser única. Miren, es una comprensión desde la Trinidad, esto, ¿no? Porque esto es lo que pasa en la Trinidad. Hay una identidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo esta identidad se conserva, digamos, manteniendo sus diferencias, digámoslo de alguna manera, ¿no? Para poder comprender. El Padre no se mezcla, digamos, o no se confunde con el Hijo, aunque tengan la misma naturaleza, aunque sea el mismo Dios, pero el Padre no se confunde, no se, no se confunde, no se mezcla, ¿no? Con el Hijo, no se intercambian, digamos, con el Hijo, ¿no? Cada uno conserva esta unidad y al mismo tiempo su diferencia. Entonces, eh, seguramente en algún momento nos dijeron o escuchamos de que somos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿A imagen y semejanza de cuál Dios? De este Dios Trinidad, porque este es el corazón de Dios. El corazón de Dios eh, es la Trinidad, es lo que le da las venas de Dios, de este corazón de Dios. La sangre que circula, digamos, de alguna manera en las venas de Dios es la comunidad, la Trinidad. Hay una unidad que nos hace hermanos, que nos identifica, pero también cada uno conservamos nuestra propia identidad, ¿no? Nuestra propia diferencia, lo que nos hace únicos y diferentes de todos los demás. Muy bien. Lo comentamos hasta este punto. Vamos a preguntar a dos personitas, a ver qué piensan de esto, ¿no? Si realmente
lo hemos estado viendo y considerando así a nuestra iglesia, a nuestro cristianismo, o quizá lo hemos estado como viendo desde otro punto de vista, ¿no? No sé si nos puedes ayudar, está Aldair y luego Amanda Angulo. Entonces, cualquiera de los dos. Que se Sí, lance buenas primero. noches. ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo estás? a mí me gustó la parte en sí donde nos decía que cada uno somos únicos y cada uno tiene esta experiencia de Dios. Entonces, con esta experiencia, pues a los demás jóvenes se puede ayudar, que cada uno en sí en general somos diferentes, ¿no? Y cada uno, Dios sabrá cómo nos llama y se nos revela. Listo, genial. Acuérdense lo que decíamos la anterior semana también, ¿no? Un poquito lo que dice San Pablo, un Dios, un Cristo que se hace todo para llegar a todos, que se hace niño para jugar con los niños, que se hace joven para impactarnos nosotros, que se hace adulto, que pasa por todas las fases, ¿no? No solo de la edad, sino fases quizá también emocionales, quizá también psicológicas, ¿no? Para poder llegar y comprender y habitar, digamos, de alguna manera con cada uno de nosotros. Muy bien. Amanda, algo que nos puedas y nos quieras compartir, ¿qué te llamó la atención? Sí, buenas noches. Creo que esto de lo cultural es bastante curioso porque, por ejemplo, muchos tienen el concepto de que la Iglesia Católica destruye lo cultural. O sea, se dice mucho que por ejemplo, veía en un video la otra vez que un chico comentaba sobre que qué bueno que tengan estas buenas intenciones de llevar agua a los pueblos que necesitan y todo eso, pero él creía que ellos destruían su cultura, que ellos se olvidaban de sus dioses, de sus tradiciones y que los católicos como que destruían su cultura. Entonces ahora reflexionando un poquito también con lo que nos dices, pues creo que sí es importante tomar en cuenta la opinión de cada uno, ¿no? Y también con respecto a la canción que escuchamos, pues nos dice juntos, ¿no? Entonces, si somos una iglesia, pues se acostumbra a vernos como una religión, pero en realidad somos una asamblea, una comunidad que está llamada a compartir. Eso podría decir. Listo, qué genial, ¿no? Lo que nos compartes. Y sí, mira, es que a veces no sé si nuestra incapacidad o nuestra, no sé, lo que nos ha llevado a, a entender esto, ¿no? Y pasa mucho, al menos en el ambiente, bueno, lo digo yo, ¿no? En el ambiente en el que hoy estoy, pasa mucho y se escucha mucho esto, ¿no? Que la iglesia es invasora, ¿no? Por ejemplo, se celebraba hace un tiempo los 500 años de resistencia, hablando un poco de la llegada de los españoles a nuestros pueblos, ¿no? Claro, normalmente se dice esto, ¿no? Y se celebraba esto, ¿no? En las culturas indígenas, sobre todo, se celebraba los 500 años de resistencia. Es decir, y claro, muchas veces yo he ido a estos, he estado con estas personas, con estos grupos, y lo que se habla es siempre esto, ¿no? Que la iglesia como que margina la cultura, como que hiere a la cultura y desvaloriza estos modos de expresión, ¿no? Y los hace a un lado. Y es todo lo contrario. La iglesia, quizá la iglesia sí, pero Dios, Cristo no lo hace. Y una iglesia que realmente predica a Cristo no debe hacer estas cosas. No puede discriminar a los demás. Una iglesia que realmente predique a Cristo no puede desvalorizar la cultura de los demás. Una iglesia que realmente predique a Cristo debe inculturizarse. Es decir, lo que decíamos, perfeccionar, subliminar estos modos de expresión y de relación, ¿no? Que son las culturas. Y a veces lo vemos así, ¿no? Por ejemplo,
que les pongo, ¿no? En el pueblo, en el pueblo indígena, por ejemplo, hay poca participación, por ejemplo, en la Eucaristía. Hay poca participación en la Eucaristía y es porque de alguna manera no la sienten propia, ¿no? No sienten, digamos, no sienten el altar, que la mesa del altar, no le sienten como su altar. Porque en la cultura indígena hay otro altar, hay otra manera de expresar esta santidad. Y hay otro altar que está conformado con los elementos básicos de la existencia, ¿no? El fuego, la tierra, los granos, este altar. Y claro, si ponemos un altar andino que se llama, y el altar de la Eucaristía, donde se celebra la Eucaristía, la diferencia es total. El respeto se lo da al altar andino porque me identifica, porque ahí estoy yo, porque ahí está la tierra de la que soy formado, porque están los granos, las semillas que me dan la vida, que me mantienen, digamos, de alguna manera. Y claro, el respeto es total a esto otro, ¿no? Y al altar, por ejemplo, cristiano, no tiene, no llega, no tiene esa capacidad de llegar. Entonces, la evangelización, miren, va allá, ¿no? Apunta para allá, a subliminar, a perfeccionar estas culturas. No se trata de convencer, no se trata de decir esto que ustedes hacen o que ustedes creen o que ustedes tienen, no. Al contrario, resaltarlo todo, porque Cristo se hizo todo para llegar a todos. Muy bien. Vamos avanzando un poquito más, ¿ya? Entonces, hoy queremos hablar un poquito de los jóvenes como principio y realidad de la pastoral. Una vez que ya hemos aclarado estos términos de inculturación, de evangelización, ahora queremos hablar de nosotros como jóvenes, que somos este principio y esta realidad de la pastoral, ¿no? De la pastoral juvenil, podríamos decir. Ciertamente no es pensable un modelo juvenil o un modelo de pastoral para todos. Por tanto, les hago alusión, por ejemplo, al proyecto que tendrán que diseñar. Este proyecto, por ejemplo, tendrá que estar pensado en la realidad concreta de su parroquia o en la realidad concreta en la que ustedes viven y conviven, ¿no es cierto? Porque no puedo aplicar esta misma iniciativa, esta misma idea, este mismo modo de pensar a todo, ¿no? No puedo generalizar. Entonces, no es pensable un modelo para todos. No existe un modelo de pastoral válido en todo lugar y replicado de la misma manera en las diversas culturas. No existe un cristianismo aplicado de la misma manera en las diversas culturas. Hablemos de culturas juveniles. Hablemos de culturas juveniles. Un ejemplo. Tenemos la comunidad juvenil, nos reunimos cada sábado, hacemos nuestras actividades, chévere, vivimos con el párroco, convivimos, genial. Y de pronto llegan dos chicos atraídos por el Espíritu Santo, yo que sé, unos dos chicos que de una apariencia, digamos, un tanto llamativa, ¿no? Quizá todo el cuerpo lleno de tatuajes, con aretes, con extensiones, vestidos de una determinada manera que no es, digamos, tan común en el ambiente en el que nosotros vivimos. Entonces, si le preguntamos, si nos acercamos a estos jóvenes, nos van a decir, si le decimos, ¿por qué te vistes de esta manera? ¿Por qué actúas de esta manera? ¿Qué significan estos tatuajes? ¿Qué significa esta manera de caminar, esta manera de expresarte? Nos van a decir, es una cultura. Y sí, también en estas culturas juveniles y estas culturas humanas hay una verdad del Evangelio. Entonces, como líderes juveniles,
que somos como miembros de una comunidad juvenil, hemos de saber no tanto respetar, sino más bien acoger esa presencia de Dios, acoger esa presencia de Dios que se van manifestando, habíamos dicho, en miles y miles de rostros, ¿no? Que Dios nos va revelando a cada uno de nosotros. Entonces tengamos presente esto. No existe un cristianismo que sea replicado de la misma manera en diversas culturas. Así como también no existe una pastoral juvenil, un proyecto juvenil que sea replicado de la misma manera en diversas culturas, en diversos territorios, en diversas jurisdicciones pastorales. Aquí en nuestra diócesis tenemos culturas y culturas. Dentro de la cultura indígena tenemos igual culturas y culturas. Y no podemos generalizar y no podemos intentar aplicar una determinada manera de actuar, de ver las cosas a todos y forzarles a que se tiene que hacer así. Esto, ¿no? Tiene que haber, lo ideal sería, tiene que haber una manera de acercarse, dependiendo del lugar, dependiendo del tiempo, dependiendo la forma, que son muy diversas, ¿no es cierto? Entonces, el cristianismo y la pastoral juvenil de ustedes, como líderes de las comunidades juveniles, han de apuntar a esto, a acercarse a cada uno considerando que cada uno es un mundo diferente. Y no lo puedo minimizar, digamos, solo a número, no decir, si esto a mí me funcionó, entonces funciona para todo el mundo, ¿no? Si esto me llamó la atención a mí, entonces va para todos. Y si alguien no está de acuerdo, pues las puertas están abiertas, ¿no? Esa no es la iglesia. Otra vez, una iglesia que tiene a Cristo en su corazón, una iglesia que camina por las huellas de Cristo, no puede y no debe nunca aislar a los otros. Al contrario, debe reconocer en esta presencia de los hermanos un rostro nuevo y un rostro diferente todos los días de la persona de Cristo. Muy bien, ahora nos adentramos a otro temita, que es la pastoral juvenil, popular. Si hablamos de culturas, entonces es necesario hablar de estos jóvenes en la que nosotros convivimos y de la que nosotros somos parte, ¿no? No existe una comunidad juvenil, digamos, de élite, ¿no? Que así tenemos que ser y así hay que comportarnos, vestirnos y hablar y caminar y todo. Somos nosotros y hay que pisar la realidad de cada uno de nosotros. Entonces, la pastoral juvenil hace de los jóvenes su objeto de acción. Miren, esta es la pastoral juvenil, ¿no? La que hace de los jóvenes su sujeto de acción al considerarlos como destinatarios. A veces, con algunas variaciones, se intenta comprender esos procesos unidireccionales. Pues de lo que se trata no es de objetivar a los jóvenes, sino de construir una pastoral con ellos. Aquí está. No son los jóvenes el objeto, ¿no? Es decir, yo hago un plan para estos jóvenes y se acabó. Lo que se trata, el corazón de la pastoral juvenil es construir una pastoral con los jóvenes, desde los jóvenes y a partir de sus experiencias que son significativas para ellos mismos. No de las experiencias mías, que pueden ser muy buenas y que ciertamente pudieron haber dado un buen fruto y un buen cambio en mi persona, pero la pastoral juvenil siempre ha de apuntar y se ha de dirigir a construir una pastoral con los jóvenes, con ellos. Si hay una iniciativa, se lo comparte con ellos, no es una imposición, hoy vamos a hacer tal cosa. Es algo que surge de toda la comunidad, ¿no? Desde ellos y para ellos. Es pensada para ellos, para sus experiencias que siempre son significativas para todos. Desde los jóvenes, donde los jóvenes son sujetos comunitarios activos. Miren,
Esto es lo que nos diferencia, digamos, de una ONG o de algún otro grupo de ayuda social, podríamos decir, ¿no? Porque el cristianismo es donde los jóvenes son sujetos comunitarios activos y partícipes irreprensibles de la comunidad eclesial y de la sociedad. Esa es la pastoral juvenil popular, donde los jóvenes son los protagonistas. Los protagonistas no vamos a ser nosotros. Ser el líder de la comunidad juvenil o ser el coordinador, el asesor de la comunidad juvenil, no es tener el protagonismo y ser a dar las ideas, el que va a organizar todo y el que va a hacer que la comunidad juvenil camine según mi proyecto, ¿no? Que lo he diseñado, sino más bien tener la conciencia de que los protagonistas son ellos. Y aquí qué genial traer a la memoria a San Juan Bautista, ¿no? Conviene que yo disminuya para que él crezca. Y quizá esta es la esencia del líder, de todo líder. Conviene que yo disminuya para que él crezca. Y sobre todo del líder de la comunidad juvenil cristiana, que son ustedes. Conviene que yo disminuya para que él crezca, porque la pastoral no es la pastoral para los líderes, es la pastoral para los chicos. Y nosotros también estamos ahí en ese grupo de los chicos. Entonces, pensada desde los chicos, con los chicos y para los chicos, ¿no es cierto? Que sería algo genial lograr llegar a esto, ¿no? Se trata ante todo de no ponerles tantos obstáculos. Miren, a veces pensamos que el cristianismo o que para mejorar la experiencia de Dios, para tener un mejor cristianismo, hay que poner obstáculos. Entonces, si no asistes a la comunidad juvenil 3 veces seguidas, estás afuera. Te quitamos la camiseta de la comunidad juvenil y tienes que comenzar de nuevo. O hacer un trabajo social para que integrarte o reintegrarte a la comunidad juvenil. Se escucha, ¿no? Incluso yo conozco una comunidad en la que van caminando como por niveles. Entonces los más jovencitos tienen una camiseta blanca. Los que ya están 3, 4 años tienen una camiseta azul. Los que están, quizá los que son los líderes, los coordinadores tienen una camiseta amarilla. Quizá el que es el responsable o el líder de toda la comunidad juvenil tiene una camiseta roja y además una pañoleta. Entonces, si te portaste mal, te quito la camiseta azul y te vuelvo otra vez al grupo de las camisetas blancas. Y se lo ve. A veces muy frecuente, ¿no? Entonces, miren, se trata ante todo de esto, ¿no? De no ponerles obstáculos, porque el cristianismo no es un libro de obstáculos, un libro de normas, marcos obligatorios que ponemos a estos o a nuestros jóvenes creyentes, que son líderes por naturaleza en sus barrios, en sus diferentes ambientes. Solo hay que acompañarles. El camino de ustedes me robo un poquito del tema que trata Maximiliano, el acompañamiento. El camino de ustedes como líderes es esto, acompañar a los demás, estimularlos, confiando un poco más, dice el Papa Francisco, en la genialidad del Espíritu Santo, que actúa como quiere. O sea que tenemos que tener siempre en cuenta la genialidad del Espíritu Santo, que a veces las cosas que el Espíritu Santo infunde no son de nuestro gusto y parecería a nuestros ojos que se equivoca, porque debería ser de esta o de esta manera, porque yo pienso así, porque yo experimenté así y porque yo, si de mí dependiera, si yo fuera el obispo, si yo fuera el papa, si yo fuera, no sé, tuviera esta capacidad de dirigir a grandes escalas, yo haría tales cosas para que todo el mundo cambie, para que todo el mundo asista a la iglesia, haría que las Eucaristías sean obligadas,
que si no asistes a la Eucaristía no se te hacen los sacramentos, o no sé, cualquier cosa se nos puede ocurrir, ¿no? Y no, la genialidad del Espíritu Santo que actúa y sopla donde Él quiere. Lo que decíamos, habla y se manifiesta en estos rostros de las cosas. Entonces, qué importante tener esta capacidad de reconocer a este Dios en estas dimensiones. Tener la capacidad de reconocer a estos líderes populares, porque ser líder de la comunidad juvenil no es solo tener el certificado de que el párroco o el obispo o no sé, o la persona que está al frente de la comunidad juvenil me ha encargado y dice, a ver, tú vas a ser el encargado este año, vas a acompañar a la comunidad juvenil. Entonces, como ya me dio la autoridad, entonces lo hago todo como yo pienso. Hay líderes populares y la genialidad del líder de la comunidad juvenil, del líder cristiano, es esto, es reconocer a estos líderes populares que están en los grupos juveniles y que somos cada uno de los que estamos en los grupos juveniles. Entonces, son aquellos que tienen la capacidad de incorporar a todos. El líder no es el que el párroco designa, quizás sí, formalmente, pero el líder es innato. Y el líder es el que tiene la capacidad de incorporar a todos, de unir a todos. Lo que decíamos hace rato, recuerden, de que exista una unidad, pero al mismo tiempo una diferencia. La iglesia no es una uniformidad. No somos todos iguales y nunca vamos a ser. Y no es la manera correcta de pensar la iglesia. La iglesia es unidad, pero no uniformidad. La iglesia es unidad, conservando y manteniendo y rescatando y exaltando las diferencias de cada uno. El líder popular, el líder juvenil, es el que no tiene asco ni miedo a los jóvenes lastimados y crucificados, dirá el Papa Francisco. En Cristo vivo, es el que no tiene asco ni miedo a los jóvenes lastimados y crucificados. ¿Cuáles son estos jóvenes que más, digamos, de alguna manera se hacen difíciles de acercarse o de participar en nuestra comunidad juvenil? Porque aparentemente esos jóvenes son ya descartados de por sí, porque ¿para qué le invito a este joven a mi comunidad juvenil si este joven le gusta el trago, le gustan las drogas, le gusta solo pasar en la calle, quizá tiene estos vicios, esto y esto y esto y esto? ¿Para qué le invito? Y dice, el líder es el que no tiene asco ni miedo a los jóvenes lastimados. Precisamente la comunidad juvenil y ustedes como líderes juveniles están llamados a esto, a no tenerles asco. Recuerden otra vez, la iglesia que tiene a Cristo en su corazón no excluye a nadie, acoge a las personas, acoge a los más débiles, dice, acoge a los jóvenes lastimados y crucificados. ¿Y cuáles son estos jóvenes lastimados y crucificados? Quizá les viene ahora a la memoria a cada uno de ustedes imágenes concretas de personas, quizá nombres y apellidos de personas a las que muchas veces hemos tachado o hemos marginado antes de conocerlas. Y son geniales, desen la oportunidad algún momento de acercarse a estos jóvenes que nadie les apuesta, a estos jóvenes que aparentemente incluso para la simple de la forma en la que se visten, en la que andan, en los ambientes en los que conviven. Y para la iglesia no ha de ser así. Y lastimosamente la iglesia ha sido la primera que ha descartado a estos jóvenes. ¿Por qué? ¿Para qué? Como a ellos no les gusta la misa, como a ellos no les gustan las confesiones, como ellos no creen en Dios, ¿para qué acercarse a perder el tiempo? Decimos, y lo he dicho. Y es quizá uno de los pecados que no nos confesamos y es el más grave que cometemos, descartar a las personas.
Y Jesús no lo hacía. Acuérdense, es un Jesús que se acerca al leproso, que se acerca a este que está descartado por la sociedad y a este que se considera descartado por la sociedad. Y se acerca, lo tocó, dice el Evangelio, y lo curó y lo trajo de vuelta. Entonces el líder juvenil, el líder popular es este, ¿no? El que no tiene miedo, el que no tiene asco a las heridas de los jóvenes, a estas historias que a veces conmueven. No tiene asco, no juzga de antemano y tampoco juzga conociendo, es el que acoge, el que reúne a los demás. Tengan la apariencia de jóvenes buenos o tengan la apariencia de jóvenes no tan buenos. Parezcan que son jóvenes que les gustará seguir a Dios, escuchar la palabra, o parezcan jóvenes que tienen 1 y 1000 vicios. El líder es el que acoge, como Cristo, el que no tiene asco. No basta con los jóvenes. Si pensamos en ponernos junto a ellos, junto a los jóvenes, a la par de los jóvenes y desde los jóvenes, entonces la pastoral podrá ir más allá de la participación. Otra cosa, la pastoral no es participación nomás, no es a ver qué dice usted, entonces sacamos las ideas y ¡pam! Esto es. La participación no es parte del cristianismo. Ahora les explico por qué, quizás digan, no, pero está equivocado. Participación entendido como una simple cooperación de la delegación de actividades. A veces decimos, para que nadie se sienta excluido, vamos a delegar a todos una actividad. Entonces, incluso le delegamos a una persona por ahí que se ha encargado de tener el basurero siempre con la funda para poner ahí la basura y ya está. Y con eso nos sentimos bien. Decimos, ah, no, en mi grupo todo el mundo tiene su encargo y todo el mundo trabaja según el encargo. No es solo delegación de actividades sinodal. La pastoral juvenil es una pastoral sinodal, es una pastoral que camina junto a los jóvenes. Recuerden, nace de los jóvenes, para los jóvenes y con los jóvenes. Esta expresión, por Cristo, con Él y en Él, ahora le ponemos ahí al lado del Cristo, le ponemos el nombre y apellido de cada uno de los jóvenes. Con Cristo, por Cristo, en Cristo. En definitiva, se trata de no poner tantos obstáculos, de no poner tantas normas, tantos controles y marcos obligatorios a estos jóvenes creyentes que son líderes naturales en los barrios y en los diferentes ambientes. Entonces, ser líder no es poner obstáculos, no es poner reglas, no es, si no vienes los fines de semana, multa, 25 centavos cada vez que te retrases o cada vez que no hagas tal cosa. Y lo hacemos todo el tiempo, lo hacemos todo el tiempo. Entonces, el líder es el que acoge, el que reconoce el rostro de Cristo en los demás. Y hay miles de rostros, miles y miles de rostros. Muy bien, lo dejamos ahí por ahora. Algo que se quiera comentar, que se quiera quizá recalcar de esta segunda parte. Vamos a pedir a María Guandinango y Yesenia Conterón, debe ser. A ver si nos pueden comentar algo. Y con eso terminamos y nos quedaría un encuentro más. Buenas noches con todos. Bueno, la parte que me llamó mucho la atención en esta es la frase que tú dijiste, ¿no? De que debemos acoger a todos los jóvenes, incluso con su historia y con sus vivencias, ¿no? Y es verdad, porque a veces como líderes nosotros vemos y decimos, no, tratamos de ver el bien común de los jóvenes, o a lo mejor tenemos ese miedo, incluso comentarios mismos de mis propios amigos. Se ha escuchado de que dicen no conviene, o a lo mejor tengamos cuidado, o a lo mejor contagia a los demás jóvenes. Entonces, a veces esas inseguridades o esos miedos, como líderes juveniles, le da esa incertidumbre, ¿no?
Entonces, más bien fue como una lección de que en realidad hay que acogerlos y aprender antes de juzgarlos, aprender a conocerlos y encaminarlos, ¿no? Encaminarlos en el camino del bien, que es Dios, que es la revelación de Dios. Eso puedo acotar. Listo, genial, Mari. Bueno, Gracias, gracias. bueno, pues a mí me llamó la parte igual en la que decía que todos somos importantes. Creo que todos como hijos de Dios, pues tenemos dones, tenemos talentos, también tenemos defectos, pero creo que todos somos útiles y siempre como un grupo, siempre cada uno es parte esencial de ese grupo. Entonces creo que cuando, bueno, es el líder de un grupo, pues no hay que tratar de cambiar a las personas, sino más bien de que cada uno aporte con la que cada uno aporte de alguna manera en el grupo para poder salir adelante. Eso. Listo, genial, genial, genial. Entonces, lo dejamos ahí ya. Nos queda un encuentro más. Entonces, recuerden, y a los chicos que no se han podido conectar, entonces también, si alguien tiene amiguitos conocidos por ahí, háganles acuerdo. El día viernes nos volveremos a encontrar para hablar ya un poquito del proyecto. Entonces, más o menos, por dónde tiene que ir encaminado el proyecto, cuáles son los objetivos, cómo plantearlo, cómo diseñarlo, y para que ya cada uno vayan trabajando estos 15 días que nos restan en este proyecto, ¿ya?